Primero que nada, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan a este webinar, que se conectaron a este webinar. Este webinar que va a estar enfocado a dar un poco de orientación en cuanto a, bueno, las personas que estén interesados en realizar un posgrado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Yo voy a ser el anfitrión, mi nombre es Giovanni Amador Olvera, soy originario de Puebla, actualmente trabajando en Ciudad de México, soy economista trabajando en Banco de México. Y bueno, de 2017 a 2019 tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Y fue a raíz pues de esta experiencia que decidí fundar este proyecto que se llama el proyecto Mi Camino a Harvard, que lo que busca básicamente es orientar, pero también motivar a más personas, a más jóvenes mexicanos y digo, no, también latinoamericanos, veo que nos ven de muchísimas partes, orientarlos y motivarlos para que decidan tomar una de estas oportunidades de estudiar en el extranjero, que bueno, es una oportunidad muy padre que cambia la vida y te hace mejorar de forma personal y profesional. El día de hoy, pues contamos con la presencia de Melissa Campos, quien estudió su maestría en educación médica en la Escuela de Medicina de Harvard, y Mario Lumbreras, quien ahorita se incorpora a la llamada, quien estudió su maestría en investigación clínica. Ambos mexicanos. Y bueno, primero que nada, pues agradecerles que me hayan tomado la invitación a esta plática. Rápidamente, antes de pasar con Melissa y Mario, como va a estar la dinámica de la plática, es que vamos a platicar un poco bueno, se va a dividir en tres partes: el antes, el durante y el después. El antes de que Mel y Mario se fueran a estudiar, un poco que nos cuenten de su vida, por qué decidieron aplicar estos programas. El durante, cómo fue su estancia una vez que estuvieron estudiando su posgrado en Harvard, y el después, cómo les ha servido su posgrado ahora que ya se graduaron y se encuentran trabajando en Estados Unidos. También un poco de la dinámica de la plática rápidamente. Si tienen preguntas, digo, voy a estar preguntándole a Mel y Mario. Si tienen alguna duda con respecto a algunos temas que vayamos tratando, pueden por favor en el chat ir poniendo sus preguntas y con gusto se las voy preguntando a Mel y a Mario en la medida de lo posible. Entonces, pues muchísimas gracias, Meli, y Mario, ahorita que se incorpora, por tomarme la invitación. Y pues me gustaría entonces ya arrancar de lleno, Meli, que me comentes un poco quién eres, de dónde eres, qué hiciste antes bueno, tres cosas principales: quién eres, de dónde eres, qué hiciste antes de decidir estudiar tu posgrado y por qué decidiste estudiar un posgrado fuera de México. Claro, muchas gracias, Giovanni. Y antes que nada, también muchas gracias a todas las personas interesadas que están aquí. Y gracias a ti por la invitación, porque este proyecto es admirable y poder compartir nuestra experiencia es algo muy importante. También una disculpa porque Mario no está en este momento con nosotros. Quiero comentar con los que nos acompañan que tenemos un recién nacido en casa. Entonces, vamos a estar tratando de estar aquí los dos al mismo tiempo. Esto es impredecible, no sabemos cómo va a funcionar, pero lo más probable es que Mario nos acompañe en unos minutos. Podemos empezar a platicar. Yo soy originaria de la Ciudad de México. Estudié en la Facultad de Medicina de la UNAM. Estudié medicina y después de estudiar medicina estudié la especialidad en ginecología y obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología. Mi familia es de la Ciudad de México, solo tengo un hermano y prácticamente toda nuestra vida estuvimos en la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo estuviste, o sea, terminaste la carrera? Me imagino, he tenido compañeros médicos que la verdad, una vez que inicias la carrera, después tienes que estudiar la especialidad. Lo que me dices es como un camino bastante largo. Me gustaría saber por qué decidiste estudiar un posgrado fuera de México. ¿Qué es lo que te llamaba la atención? ¿Cómo fue que surgió esta espinita de querer estudiar fuera?
La verdad es que es una decisión muy poco común. Las personas que nos acompañan son médicos saben que entre los médicos lo que está establecido en México es que estudias la carrera, después haces la especialidad o te pones a trabajar como médico general y te estudias para el examen de la especialidad, después sales, pones tu consultorio. Es como un camino muy establecido y muy estructurado para los médicos independientemente de la especialidad que uno tenga. Y a mí en particular, la cosquillita de venir a hacer un posgrado me, la, me surgió de conocer a alguien que estaba acá, ¿no? En mi caso, una prima lejana, desde el 2014, vino a hacer una maestría a la Universidad de Harvard y fue como, es posible, ¿no? Ok. Y además, cuando salí de la escuela de medicina, entré a la especialidad. Cuando empiezas a trabajar como médico, te das cuenta de cómo está la situación en nuestro país, en toda la realidad del país, no solo en la Ciudad de México, sino fui a hacer mi servicio social a Querétaro y me di cuenta que había muchas cosas que se tienen que mejorar. Me fui a trabajar unos meses a la ciudad de Celaya, en Guanajuato, y la verdad es que siempre he tenido esta inquietud por aportar más a mi país y a la gente. Y cuando me puse a pensar cuál es la manera de hacerlo, tengo que estudiar más, ¿no? Creo que es algo que tenemos en común muchas personas de las que he conocido que vienen a estudiar, esta inquietud por aportar a nuestro país, por seguir estudiando y seguir buscando. Empecé a buscar programas de posgrado. No es común que un médico haga maestrías. La oferta de maestrías en medicina es como limitada, o eso pensaba yo al principio. Decía, bueno, está la maestría en salud pública, y unas cuantas más. La realidad Eso es en que Estados Unidos, Meli. O sea, sí, no, dices, ¿la oferta es pequeña en Estados Unidos o te no, refieres a México en en general? general en medicina, comparado con muchas otras áreas, en ciencias sociales, por ejemplo, en administración, hay mucha oferta de distintos programas de maestría Claro. en medicina. Yo pensaba que la oferta era poca, pero cuando los empecé a buscar en Estados Unidos y en otras partes del mundo, me di cuenta que la oferta es impresionante. A mí me gusta la educación, entonces yo empecé a buscar programas enfocados en educación médica. Creo que la educación es una de las herramientas más poderosas que tenemos para hacer un impacto en la sociedad, ¿no? Porque los médicos y las personas que vienen y van aprendiendo es importante. Entonces me puse a buscar programas, encontré varios programas fuera de México, uno en España, uno en Canadá y varios en los Estados Unidos. Específicamente el programa que yo estudié está en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y es una maestría en ciencias con un foco especial en educación médica. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Meli. No sé si quisieras, digo, Mario no está, pero quizás, dado que, bueno, me faltó comentar eso, Meli y Mario, pues son parejas, están casados, tienen un bebé. No sé si nos quisieras comentar un poquito respecto a Mario, un poco de su historia. Quizás también supongo que se conocieron antes de irse a estudiar el posgrado. También un poquito, ¿qué le movió a Mario para irse a estudiar esta maestría? Sí, claro, te puedo platicar y en cuanto él venga, seguramente que tendrá cosas mucho más relevantes que comentar, pero él nació en Zacatecas, en Sí. una ciudad pequeña que se llama Sombrerete, y estudió medicina en la ciudad de Zacatecas. Después de estudiar medicina fue a la ciudad de Durango a estudiar la especialidad de ginecología y obstetricia y después se fue a la Ciudad de México a hacer una subespecialidad en medicina materno-fetal. Ok. Ahí es en donde nos conocimos, en el Instituto Nacional de Perinatología. Sin embargo, después de eso, él tiene mucha inquietud por hacer Entiendo. investigación clínica y a la hora de estar buscando programas de maestría, encontró el programa en investigación clínica en la Escuela de Medicina y le apasiona, ¿no? Una cosa que me dice mucho es que es muy importante para él lo que puedes hacer con la investigación, porque tu impacto puede llegar a miles de pacientes al mismo tiempo, ¿no? Más Claro. allá que ver a una paciente en el consultorio cada día, hacer un buen estudio de investigación con resultados contundentes puede tener impacto en muchas más pacientes. En nuestro caso, hablamos de pacientes mujeres porque somos ginecólogos. Claro. Eh, Entonces fue una decisión, digamos, de ustedes dos de decir, nos vamos a ir a estudiar juntos porque entiendo que fueron años diferidos, ¿no? Sí, fue distinto. Él entró en el 2017,
Sí. Y ya más adelante, cuando hablemos del proceso de admisión, te voy a platicar, pero yo tuve que esperar un año para entrar porque Ok, no es fácil y hay decisiones que uno tiene que tomar, buenísimo. pero por eso estudiamos en años distintos. Buenísimo. Entonces, digamos, en resumidas cuentas, ambos estuvieron, se graduaron, tomaron alguna especialidad, trabajaron algunos años y después deciden irse a estudiar su maestría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Si te parece, entonces me gustaría entrar ya de lleno a lo que fue el proceso de aplicación. Me comentabas un poco por qué decidiste aplicar, un poco porque conocías a alguna persona que ya había estudiado ahí, entonces eso te motivó un posgrado, a estudiar un posgrado fuera de México. Ese primer acercamiento, digamos, ya queda muy claro. Me gustaría entonces saber, entrar ya de lleno al proceso. Entiendo que en la escuela de medicina, pasa en la mayoría de las escuelas de posgrados en la Universidad de Harvard, pues hay varios requisitos, ¿no? Entre ellos, pues está un tema de exámenes de admisión, está un tema de cartas de recomendación, está el tema del ensayo también. Entiendo que en algunos programas piden como cuestiones más específicas. Estaba leyendo que hay como un writing sample en el caso de algunos posgrados en la Escuela de Medicina. Me gustaría primero saber a grandes rasgos qué requisitos hay o qué requisitos solicitan en la Escuela de Medicina, si es, digamos, parecido a las otras escuelas de la Universidad de Harvard. Y si es el caso, pues me gustaría entonces iniciar, que creo que lo que sí es requisito es el tema de los exámenes estandarizados, ¿no? El tema del GRE y el tema del TOEFL. Pero bueno, quizás que nos platiques un poco más, primero a grandes rasgos y quizás ya entrar en específico a los requisitos particulares. Claro. Bueno, antes que nada, la Escuela de Medicina tiene 8 programas de maestrías distintos y son administrados por distintos departamentos. Entonces, los requisitos no son exactamente los mismos para todos. Okay. Esto lo aprendí después, pero de manera inicial, cuando uno se acerca a la Escuela de Medicina, entra a la página de internet y ve la oferta de programas de maestría, te sale la lista de requisitos que es muy parecida a la de otras maestrías. En general, te piden que compruebes tus estudios, te piden que compruebes que sabes hablar inglés, que tienes un nivel adecuado que te permita venir a estudiar y te piden cartas de recomendación Sí. y un ensayo para decir, ¿no? Este soy yo y por esto quiero estudiar aquí. Si tengo entendido, así parecidos son los requisitos en las otras escuelas, ¿no? Sí, 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 totalmente. En el tema entonces, por ejemplo, de exámenes de admisión, si quieres entramos entonces a cada Sí. uno para platicar un poco cuáles fueron sus estrategias para, digamos, para armar su aplicación completa. Y me gustaría entonces hablar del tema del examen de admisión. Por lo regular en estos programas, o digamos en programas de maestría en la Universidad de Harvard piden dos, que es el GRE y es el TOEFL, ¿no? Demostrar que sabes inglés. En el caso de Escuela de Medicina entiendo que es igual. Y me gustaría saber entonces, Meli, ¿cuál fue un poco tu estrategia para preparar estos exámenes? Si conoces un poco de cuáles son los puntajes que podrían ser buenos para armar una buena aplicación a estos posgrados. Claro, mira, para los que nos están viendo que no saben, el TOEFL es un examen que certifica tu nivel de inglés. Este sí es requisito en todas las escuelas, las maestrías de la Escuela de Medicina, y el puntaje que piden es de más de 100, que Ok. es más o menos estándar en todas las escuelas de medicina de Estados Unidos. Es 100 sobre 120, ¿no? Ajá, son Sí, 120 y es, esa, bueno, voy a hablar de los exámenes y luego me voy al proceso en general. sí. El GRE es un examen de conocimientos generales que se pide en todas las maestrías. Específicamente en la Escuela de Medicina hay algunas maestrías que no lo piden. La maestría que Mario estudió y la maestría que yo estudié ya no lo están pidiendo. Esto obedece al hecho de que la correlación entre las calificaciones que las personas obtienen en estos exámenes y su carrera profesional se ha visto que no es tan buena. Muchas escuelas de medicina en maestrías y en doctorados están yendo a la tendencia de no requerir el GRE. De hecho, acabo de ver, para doctorados hay muchas escuelas que ya no lo piden. Ok. Y para maestrías
posiblemente se va a ir quitando conforme pasen los años. Eso Em, está muy padre, ¿no? A mí todavía me tocó sufrir muchísimo con el GRE, pero entiendo que muchas, no solamente la escuela de medicina, sino ya varias escuelas están quitando ese requisito o te lo están dejando como opcional. Sí, sí, la verdad es que yo creo que está padre porque es una manera objetiva de medir a una persona que no refleja realmente todo lo que una persona sabe o puede aprender. Entonces, es una muy buena, desde mi punto de vista, una buena decisión de las escuelas, tratar de evaluar a las personas que quieren entrar con parámetros que son mucho más reales que un examen estandarizado. Entiendo. El proceso de preparar la aplicación es un proceso muy largo. Es un proceso que al menos a mí me llevó un año, por lo menos, del punto que decides voy a aplicar a el punto en el que mandas todos tus documentos. Es para empezar a buscar programas, ¿no? ¿Cuál es el programa que te llama la atención? ¿Por qué te llama la atención? Eh, Decidir si vas a mandar tus papeles a un solo programa o a varios programas. En Estados Unidos hay muchas escuelas, entonces cada aplicación cuesta, también hay que balancear cuántos papeles vas a mandar a cuántas maestrías con todo lo que representa el gasto, porque todo el proceso de aplicar, cada cosa que haces representa una pequeña inversión. Sí. En tu caso, entonces, fue un año de planeación. Supongo que como los otros procesos de aplicación, los sistemas abren en septiembre, ¿no? No sé si es el mismo caso de medicina. Entonces hay como una preparación previa, digamos, unos meses antes preparas. Mucha gente empieza con los exámenes estandarizados, que no sé si fue tu caso, Meli, y como que preparas antes, digamos, algunos meses todos estos requisitos, juntar tu currículum, ver lo del tema de las cartas, para ya en septiembre, cuando abre el sistema, empezar a mandar tu aplicación, porque creo que tienes un deadline, ¿no? Tienes septiembre, octubre, noviembre, y por ahí algunos programas cierran en diciembre. Sí, las escuelas, el ciclo académico funciona igual que en todas las escuelas. Empieza en septiembre, entonces las aplicaciones cada año se cierran el 1 de diciembre para empezar el siguiente septiembre. Entonces, el 1 de diciembre de este año van a cerrar la convocatoria para los que van a empezar en septiembre del 2021. Algunas de las maestrías de la Escuela de Medicina reciben aplicaciones todo el año de manera continua, es decir, no hay que esperarse hasta septiembre, pero en general el límite, la fecha límite de 1 de diciembre sí es estándar. Y digamos, entonces tú antes de, bueno, tuviste que preparar los exámenes estandarizados, es con lo que la mayoría empieza. ¿Tú empezaste por ese requisito? Sí, empecé estudiando inglés, ¿no? Que uno cree que sabe inglés y dices, yo me puedo comunicar bien, tengo un nivel de inglés, leo, pero la verdad es que hacer un examen, aún teniendo un buen nivel de inglés, hacer el TOEFL requiere preparación. Hay muchos materiales disponibles para eso, hay libros, hay cursos, hay videos, pero lo que más me funcionó, y creo que es el caso de Mario también, es estudiar y practicar y practicar y practicar, porque son ejercicios muy específicos y además uno no está acostumbrado a estar escuchando y estarse comunicando todo el tiempo en inglés. Claro. Entonces hay que preparar el TOEFL. Por muy seguro que esté uno del inglés, hay que prepararlo. Por lo menos yo diría unos 2 meses o un mes, ya muy apretado. Sí. Y en el caso del otro examen, el GRE, que espero que ya mucha gente no lo tenga que hacer, ese es mucho peor, ¿no? Ese hay que prepararlo por lo menos entre 3 y 6 meses. Incluye cosas del vocabulario, de matemáticas, de aritmética y hay que estar, yo lo que hacía era que me sentaba 3 horas al día para estar estudiando para hacer ese examen, ¿no? Es de mucha constancia. Hay aplicaciones muy buenas, por ejemplo, de los webinars que he hecho, me han platicado que el Magoosh es una muy buena herramienta para prepararlo. Hay también libros en internet, Manhattan es un libro también muy usado para prepararlo. Pero bueno, lo que comentaba Meli, ojalá y en los años siguientes ya no tengan que presentarlo, porque sí es un dolor de cabeza. Y aparte no es muy barato, o sea, presentar cada vez el GRE, bueno, presentarlo a mí, por ejemplo, me costaba como 3,500 pesos. Sí. Y pues entonces no, hay veces, o por ejemplo fue mi caso, que no alcancé el puntaje a la primera vez y entonces tenías que pagarlo otra vez y era un poco
pues era bastante dinero y entonces estaba el estrés de que se te venían las fechas. Entonces, ojalá y lo quiten y ya no tenga que ser requisito. Pero bueno, en tu caso te tocó y fueron estos dos exámenes que tuviste que presentar, tanto el GRE como el TOEFL. Sí, 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 sí. Y Perfecto. en cuanto a puntaje, específicamente la Escuela de Medicina no pide ningún puntaje especial para el GRE. Creo, por ejemplo, que la Escuela de Salud Pública sí tiene un límite mucho más estricto para el GRE y te piden que estés por arriba ese lo reportan en percentiles, te piden que Sí. estés por arriba del percentil 65, eh, pero en la Escuela de Medicina son muy flexibles. Creo que tiene que ver con que están tratando de seguir nuevas tendencias en educación basada en evidencia. Sí. Entonces, la evaluación de las aplicaciones es mucho más flexible. Y algo que quería comentar antes de avanzar es que mencioné que hay 8 maestrías, pero creo que no mencioné cuáles son los programas que hay para quien esté interesado. Hay la maestría que yo estudié, que es en Ciencias Médicas, en Educación Médica, la maestría que estudió Mario, que es una maestría en Ciencias Médicas, en Investigación Clínica. Hay una maestría en Salud Global, hay una maestría en Bioética, maestría en Inmunología, hay un programa de maestría en calidad y seguridad en el paciente, que es un programa de un año nada más. Hay un programa de maestría en operaciones clínicas o operaciones de servicios clínicos. Y hay una Buenísimo. bioestadística no, perdón. Informática biomédica. Buenísimo. Oye, Meli, te quería preguntar una cosa básica que creo, bueno, ahorita vamos a seguir con los requisitos, pero me parece también importante este requisito, es, tú como mexicano, para aplicar un posgrado en la escuela de medicina, tú ya tienes que tener, digamos, un título de médico, me imagino. Uh -huh. Sí, el único requisito es que tengas el título de medicina. Es Ok, muy triste, pero la especialidad que nos dan en México, en Estados Unidos, no cuenta como un grado académico. ok, Y de hecho creo que en México tampoco. Es un diploma o una especialidad que se agrega a tu grado académico, pero el grado académico que tienes es la carrera. Y eso es entiendo. lo que te piden para entrar a cualquier programa de maestría. De Eh, los ocho que mencionas, ese va a sí, ser requisito indispensable. sí. De hecho, la mayor parte de las personas que conocemos que vienen a la Escuela de Medicina, ya sea de México, de Latinoamérica o de otras partes del mundo, Indonesia, China, vienen solo con la Escuela de Medicina. Ah, perfecto. Dependiendo del perfil, ¿no? Hay como dos grupos de gente. Gente que se decide a venir a estudiar el posgrado saliendo de la Escuela de Medicina y las otras personas que hacen alguna especialidad o tienen una carrera más avanzada y vienen como ya para refinar un poco más su carrera. Pero la mayoría de las personas que conocemos vienen después de terminar la carrera. Perfecto. Y para el tema, o sea, ¿a qué programa te quieres dedicar? Me imagino que el perfil viene descrito en la página de internet, ¿no? O sea, si tú eres médico, pero igual y tu perfil quieres ver si hace match al programa, pues vas y te metes a la página de internet. Sí, exactamente. Y para eso creo que sí es relevante, porque hay algunas maestrías, por ejemplo, la de calidad y seguridad en el paciente, es una maestría en la que el perfil es de gente que ya ha trabajado, que tiene una especialidad, que incluso muchos tienen ya un puesto de calidad en sus hospitales de Egipto, de Arabia Saudita, de muchas partes del mundo, y vienen a la Universidad de Harvard a aprender cómo se hace, cuál es el estilo que se usa aquí. En mi maestría, por ejemplo, en educación médica, yo diría que es un 50-50, pero dependiendo de los intereses, cada maestría tiene en la página la descripción de las personas que buscan. En el caso de la maestría de Mario, que es en investigación clínica, tienen un perfil muy específico, buscan a gente que le guste la investigación, que tenga cierta experiencia en investigación. Creo que para ellos sí es, por ejemplo, un plus si tienen algunas publicaciones o una idea muy buena de en qué quieren hacer investigación antes de aplicar. Entonces, cada perfil es distinto. O sea, entonces, resumiendo, el título de médico es necesario y adicionalmente hay como descripciones específicas de cada programa en cuanto al perfil que están buscando, ¿no? En algunas ocasiones van a pedir unos requisitos más en cuanto a que hayas trabajado en ciertos lugares, en cuanto a que hayas tenido cierta experiencia, ¿no? Sí. Ok, buenísimo. Entonces, bueno, platicábamos, ya hemos abordado dos temas importantísimos, que es el tema de exámenes de admisión, es un poco también el tema de perfil.
Me gustaría entonces saber el tema de, entiendo que tienes que hacer un statement, ¿no? Sí. Tienes que poner en una hoja, digo, como en todos los programas de posgrado en la Universidad de Harvard, tienes que redactar una carta de intención, por qué quieres estudiar este programa. No sé si solo es uno o hay programas donde te piden más. No sé si en la escuela de medicina nada más es uno. ¿Y cuál fue un poco tu estrategia para este requisito? Claro, sí, solo es uno aquí, afortunadamente, pero es algo, es una parte muy importante de tu aplicación y es todo un reto escribirla porque creo que es una página o en general te Son ponen que muy si quieres cortos, que sí. sea corto, que no sea muy largo porque tienen que revisar muchos. Y en una página o dos páginas tienes que resumir quién eres tú, de dónde vienes, por qué te interesa venir a estudiar este programa en específico y por qué te interesa esta maestría, qué le vas a aportar a la maestría. Entonces tienes que meter mucha información en un poco texto. Mi estrategia para escribir esto fue hacer una lluvia de ideas primero, qué es lo que quiero poner en el statement, en la carta. Incluso la hice con post-its, así de quiero meter esta información, esto creo que es importante de mí. En mi caso, por ejemplo, yo hice algunos años de trabajo voluntario en una ambulancia, entonces quería mencionar eso, quería mencionar que me interesa la educación y que tenía un poco de experiencia, pero también quería mencionar que me importa la mortalidad materna y que creo que trabajando en educación a largo plazo podemos impactar en eso. Entonces hice una lluvia de ideas con post-its y después poco a poco tratar de armar los párrafos de la carta y leerla y leerla y leerla 1000 veces y dejarla descansar un par de días y regresar y modificar algunas cosas. Es importante, creo, también obtener retroalimentación de la gente que está a tu alrededor, de alguien que maneje bien el inglés, que te diga qué opina de la carta. Pero sí, yo creo que podría decirte que me llevó un mes o 2 meses tener la versión final del statement que mandé. Porque no es una pregunta específica, ¿no? Entiendo que en muchos programas te hacen como preguntas específicas, como dinos qué aportarías al programa o dinos por qué deberíamos elegirte. En este caso, lo que me dices, Meli, es que es abierto, ¿no? Nada más Sí. dinos por qué te interesa. Bueno, es más, creo que ni siquiera te dicen eso, es como tu statement of purpose, por qué quieres estudiar el programa y listo, ya. Ujú. Sí, Ok. es así, es muy general. Entonces creo que el reto es dirigir la carta de una manera que llame su atención. Cuando tú estás preparando la aplicación, eso es lo que quieres, que llamar la atención de las personas que están viendo, porque están evaluando muchos Para, aspirantes. para ti, ¿qué era importante poner en el ensayo? O sea, para ti, ¿qué sentías que te hacía distinto o que querías destacar? ¿Qué es lo que pensaste tú que querías destacar? Porque eso haría un buen statement. Yo, mm, yo puse una historia de una paciente que atendí durante mi residencia, que es una paciente que llegó al hospital con trabajo de parto avanzado, no sabía que tenía una complicación que es acretismo placentario, que es cuando la placenta está invadiendo el útero, que es algo perfectamente prevenible si no se hacen cesáreas innecesarias, que es algo que se puede identificar de manera temprana en el embarazo si se lleva un buen control prenatal. Pero en esta paciente en particular no llevó un buen control prenatal, no se detectó y llegó de manera urgente al hospital y a mí me tocó operarla, tuvo mucho sangrado, hemorragia obstétrica, estuvo en terapia intensiva un mes, tuve una cercanía muy fuerte con esta paciente, estuvo muy cerca de morir y entonces me agarré de esa historia en mi carta para decir por qué yo creía que estudiar una maestría en educación podía ayudar a pacientes como ella en el futuro. Entiendo, entiendo. Ah, buenísimo, buenísimo. Ujú. Creo que el tema de contar una historia, bueno, a los gringos les encanta mucho, ¿no? Esto del storytelling, de contar a través de historias, pues cosas importantes para armar tu aplicación. Creo que les gusta bastante. Yo también conté como una historia ahí bastante locochona de cuando yo vivía aquí en Cholula y la desigualdad y demás. Creo que eso es un punto muy importante, ¿no? El contar a través de historias. Sí, 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 sí. Y, Buenísimo. y también poner qué es lo que tú vas a aportar al programa, ¿no? Que creo que eso es algo importante de mencionar porque en México no estamos acostumbrados a decir qué tengo yo y qué voy a aportar, y menos en Claro. medicina. En medicina tenemos esta eh,
la cultura de que tienes que respetar a tus mayores y de que no te puedes echar flores a ti mismo y de que tienes que ser muy, ¿no? Y para preparar una aplicación de estas tienes que ser muy consciente de cuáles son tus fortalezas e incluirlo en la carta y estar seguro que las estás reflejando en tu aplicación. Claro, eso también me han comentado mucho, el qué vas a aportar tú también se vuelve muy relevante. O sea, quién soy yo y demás, contar tu historia, pero qué vas a aportar al programa, dado que son programas internacionales que buscan, pues que, digamos, aplican montones de gentes con perfiles muy distintos. ¿Qué vas a aportar tú? Se vuelve una pregunta muy, muy relevante y creo que todas las personas que digamos, han tenido la oportunidad de estudiar estos programas, he escuchado que esto siempre lo incluyeron, o más bien lo incluyeron en sus statements, porque sí, resulta muy fundamental también decir qué es lo que vas a aportar. Buenísimo, Meli. Entonces está el tema de exámenes, está el tema de ensayos, que en este caso me comentas que nada más es uno, en el caso tuyo y de Mario. Entiendo que uno tendrá que checar páginas para ver si hay preguntas adicionales, ensayos adicionales, pero digamos, una norma, o bueno, lo que podemos ver en la Escuela de Medicina de Harvard es que es básicamente uno. También está el tema de cartas de recomendación. Entiendo que en el programa de Mario se estaba viendo que creo que son dos, en tu caso me parece que son tres, en la mayoría de las escuelas de posgrado por lo regular son tres. Me gustaría saber, en la Escuela de Medicina, en tu caso, ¿cuántas cartas de aplicación tuviste, cuántas cartas de recomendación tuviste que mandar? Segundo, si hay como alguna, como que si son específicos en cuanto a, bueno, me tienes que mandar carta de un profesor y de alguien con quien trabajaste, o sea, si hay como una restricción en cuanto a las cartas, y que nos cuentes un poco de tu estrategia en cuanto a las cartas de recomendación. Claro, son 3 cartas de recomendación y si no me equivoco, no son específicos, o sea, ellos te dicen, tú danos 3 cartas de recomendación de quien tú quieras. Ok, Como ya habiendo estado en la escuela y habiendo platicado con mis compañeros de quién fueron sus cartas de recomendación, viendo la experiencia de Mario, creo que es importante que sea gente que haya trabajado contigo, que esté y que conozca el campo de la maestría que vas a estudiar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi maestría es en educación médica y yo había tenido experiencia en la UNAM, en el centro de simulación. Entonces, una de mis cartas de recomendación me la escribió la jefa del centro de simulación de la UNAM. ok. Otra de mis cartas de recomendación la escribió una de las doctoras que estuvo conmigo en el hospital de la residencia, ¿no? Que es una persona que había estado trabajando conmigo, que sabía perfecto cuál es mi estilo de trabajar, pudo describir en la carta, Melissa es ordenada, Melissa puede estudiar y Melissa puede aportar esta maestría, esto y esto y esto. Bien. En el caso de Mario, sus cartas de recomendación, creo que una se la dio uno de los doctores con los que trabajó mucho haciendo investigación en el hospital de Durango. Es un doctor que tiene un centro de investigación, entonces sabe perfecto cuál es el proceso para hacer un ensayo clínico, para hacer cualquier proyecto de investigación y para publicarlo. Y en general fue así. Otra de sus cartas de recomendación fue la directora de la subespecialidad que él había hecho en México. Ok. Y el proceso en general es tú hablarle a la persona, decirle, oye, estoy interesado en hacer un posgrado, ¿me puedes ayudar dándome una carta de recomendación? En nuestro caso, al menos en México, muchas personas te dicen, bueno, sí, pero ayúdame, porque la carta de recomendación tiene que ser en inglés. Claro. Y es común que no se sientan tan cómodos, ¿no? Entonces yo lo que hacía era mandarles una propuesta, no a todos, pero creo que a una persona, mandar una propuesta de esto es lo que podrías decir, ya tú modifícala, porque lo que sí tienen que hacer es que la tienen que mandar ellos directamente a la universidad, no te la dan a ti. Sí, les llega un correo que les dicen, oye, Meli te está proponiendo como su recomendador, dale clic a aceptar y sube por favor la carta de... O sea, tú lo único que le tienes que dar a la universidad es el correo, ¿no? De la persona. Sí. Perfecto. Oye, y está siempre este tema de que si necesitas cartas de recomendación de grandes nombres, los grandes investigadores, los grandes médicos, o más bien personas que puedan hablar bien de ti, siempre está como esta leyenda en Harvard que necesitas una carta del presidente de la República para poder entrar.
Pero bueno, no sé si en tu caso, digo, en mi caso no fue así, son personas que, o sea, yo preferiría una carta de alguien que te conoce más del gran nombre. No sé si en la escuela de medicina funciona más o menos igual. No, mira, en todos lados está el rumor siempre, ¿no? De que las recomendaciones son muy importantes, pero yo creo que es muy relevante mencionar que al menos para nosotros, para Mario, para mí y para las personas que conocemos en la Escuela de Medicina, no teníamos una carta de recomendación ni del presidente, ni del gobernador del estado, Sí. ni, o sea, somos personas que estudiaron normal y trabajaron y a la hora de hacer una aplicación de estas buscaron a gente cercana a ellas, ¿no? Al menos nosotros no teníamos una, pues una gran carta de recomendación. Claro, claro. Buenísimo. Entonces, digamos, resumiendo, no hay tipos de restricciones en cuanto a si le puedes pedir cartas de recomendación a profesores o con personas que hayan trabajado. Es importante también buscar cartas de personas que te conozcan muy bien, que puedan hablar cosas muy buenas de ti. Y también pues está el tema de que a veces pues, te toca de repente redactar alguna, llevar una propuesta. Y lo que creo que es importante es platicar con las personas de qué es lo que buscan estos programas y que por favor basen sus ensayos tomando en cuenta qué es lo que busca este programa y de qué va, ¿no? Sí, 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 eso es muy importante. Buenísimo, Meli. Oye, entonces, bueno, para resumir, está el tema de exámenes de admisión, ya platicamos, está el tema del GRE y está, que puede ser opcional y esperemos que lo quiten. Está el tema del TOEFL para ver el tema del inglés. Está también el tema de los ensayos. Y lo que me comentabas nada más es un statement para el caso de la Escuela de Medicina, donde digas por qué quieres estudiar este programa, donde se vuelve relevante el storytelling, donde se vuelve también relevante tú qué vas a aportar al programa. Las cartas de recomendación, me dices que en el caso, en la mayoría de los programas de la Escuela de Medicina son 3 cartas de recomendación, donde no hay ninguna restricción. Y me gustaría saber si hay algún requisito adicional. Entiendo que también tienes que mandar algunos documentos, no sé si quieras comentar un poco respecto a eso. Claro, creo que los requisitos adicionales son un poco cansados de hacer. Tienes que mandar los documentos de la escuela de medicina, tu título. Hay un proceso en el que, al menos para estudiar en Estados Unidos, tú no puedes mandar tu título y ellos lo toman por bueno solo porque sí tienen que verificar que sea de una institución, que sea un título válido. Pero hay empresas internacionales que se dedican a hacer eso, a validar los títulos y eso es lo que tuvimos que mandar, ¿no? Mandamos copias certificadas, le llaman transcripts. Tienes que ir a la universidad, que la universidad te selle una copia del título y de hecho la universidad tiene que mandar el título directamente a la universidad. Por eso es que el proceso de aplicación se vuelve tan largo, porque hay muchos pasos pequeños administrativos que son tediosos. Estar persiguiendo a la gente en la Facultad de Medicina para que por favor manden tu documento a la Universidad de Harvard es difícil, porque además no lo hacen todos los días, no es algo común, pero al final si lo haces con tiempo y calma, todo va pasando. Algo que es muy útil para preparar el proceso de admisión es hacer una línea del tiempo y decir, mis exámenes los voy a terminar de aquí a aquí, los ensayos los voy a terminar de aquí a aquí, la carta de recomendación, los papeles los voy a mandar a más tardar en tal fecha, o sea, tener muy claro cómo va a ser la línea de tiempo para asegurarte que vas a tener todo listo antes del 1 de diciembre. En tu caso, Mary, ¿qué fue como lo más difícil? Me platicabas que tuviste que retrasar el proceso un poco. ¿Fue a raíz de estos como procesos administrativos con la universidad o Claro, qué fue? sí, te platico, pero voy a hacer una pausa antes de Ah, continuar. ok. Aquí está Mario que... Hola Giovanni, hola a todos, buenas Hola tardes. Mario, ¿cómo estás? Por llegar tarde, muy bien, No, gracias. no te preocupes, qué bueno que te incorporas. Digo, si de repente Alan se quiere incorporar a la llamada, también con muchísimo gusto. Estábamos platicando, Mario, del proceso de aplicación. Ya Meli nos contaba muchísimas cosas en cuanto a los requisitos que se necesitan. También, bueno, un poco de tu programa, cuáles son los requisitos que se necesitan para la aplicación. Y bueno, básicamente le preguntaba a Meli que ella me decía que se había retrasado un poco su proceso de aplicación, que ella quería aplicar y de repente hay pues cosas, no sé si se refería a los temas administrativos. Me refería más bien a los temas económicos.
Ah, ok. Si quieres, ahorita platicamos entonces de eso. Sí, 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 sí. Perfecto. Pues no sé si no sé si escuchaste, Mario, si quisieras agregar algo en cuanto al tema, a la estrategia, qué priorizar para hacer una buena aplicación, hablando de los requisitos en general. Yo creo que lo más importante, yo como alcancé a escuchar a Melissa, es hacerlo con tiempo. Yo creo que 1, 2 años sería lo ideal porque lleva mucho tiempo preparar todo. La otra cosa sería tener un contacto, alguien que ya haya cursado ese programa es muy útil porque te puede llevar paso a paso en ese programa específico. Y la otra cosa también muy importante, yo creo que son las cartas de referencia. Entonces, es gente que muchas veces está muy ocupada, que no tiene tiempo, entonces sí hay que pedirlas con mucho tiempo de anticipación y a veces se presta y puedes trabajar tú hasta un borrador o al menos hacerle saber con un CV actualizado qué es lo que estás persiguiendo con ese programa. Entonces yo creo que esas son de las partes más importantes. Oye, Mario, y hacen una pregunta en el chat en cuanto a si es importante tener publicaciones científicas para armar una buena aplicación. ¿Tú crees que es requisito o quizás no juega un papel tan relevante? Yo creo que la fortalece, yo creo que sí la fortalece entre más publicaciones tengas, al menos en medicina y en nuestros programas, sí realza un poquito más tu aplicación, pero no es indispensable. Sí tuve compañeros en mi grupo que no teníamos, hasta ese entonces yo tenía una nada más, una publicación y había compañeros que no tenían ninguna o estaban en proceso de revisión. Lo que ellos quieren es saber qué vas a hacer tú con ese programa, para qué quieres venir aquí a la universidad y cuáles son tus planes a futuro. Y algo que fortalece mucho es lo que tus mentores, tus cartas de recomendación digan de ti, que tienes el potencial, que tienes el interés, que tienes las ganas de hacer, en este caso, investigación clínica o dedicarte a la educación médica. Yo creo que eso es lo importante, pero no se desanimen si no tienen ninguna publicación, traten de conseguir alguna publicación, pero si no es así, tienen un buen currículum, les fue bien en la carrera de medicina, están trabajando con mentores que hacen investigación, no tengan miedo de enviar su aplicación sin ninguna publicación. Yo creo que no es una limitante. Perfecto. Oigan, ¿y hay alguna etapa de entrevistas o es directo? ¿O depende del programa? A los dos nos hicieron entrevista, Ah, buenísimo. una entrevista. Creo que no sé cuántas entrevistas hacen, pero el primer filtro es mandar tus documentos. Ok. Esperas y por ahí del mes de febrero, más o menos, de acuerdo a la línea del tiempo, o un poco antes, nos avisaron que teníamos una entrevista. La entrevista es con el director del programa no, tú hiciste dos entrevistas, Es un poquito ¿verdad? diferente. Sí, yo hice una sola entrevista en donde básicamente me preguntaron lo mismo: ¿por qué quieres venir? ¿Por qué te interesa esta maestría en esta universidad en especial? ¿Y qué vas a hacer después con las herramientas que te daríamos en este programa? ¿Es presencial o es a través de Zoom, a través de Si videollamadas? estás en México es a través de Zoom o videollamada. Ok. Decías, Mario, que en tu caso fueron dos, ¿no? Sí, son dos. La primera es con el codirector del programa, que hace como el primer filtro y te hace preguntas respecto a en qué has trabajado, por qué te interesa, cosas que yo creo que ya han platicado durante la charla. Y si pasas ese filtro con el subdirector o codirector, ya te entrevista el director del programa y el director del programa hace preguntas similares, pero te pregunta también sobre financiamiento, sobre cómo piensas cubrir los gastos acá, sobre tu familia, un poquito más personal, yo creo. Y Entiendo. esa es, yo creo que la etapa final en donde ellos toman la decisión con base en las dos entrevistas. O sea, digamos, si ya llegaste a las entrevistas es muy buena señal, me imagino. Sí, yo creo que sí. Yo creo que si ya llegas a las entrevistas, un 80% me atrevería a decir de probabilidad de que sí te acepten. 80, Buenísimo. 90. Sí. Perfecto. Entonces, resumiendo un poco el tema de la aplicación, platicaba Meli por ahí de septiembre, octubre, en la mayoría de los programas, digo, comentaba otros casos donde recibes aplicaciones, donde Harvard recibe la aplicación todo el año, pero digamos, en la mayoría de los programas, por ahí de septiembre, abre el sistema, tú empiezas a mandar tus documentos, cartas de recomendación, ensayos, también tu statement y tienes, digamos, hasta diciembre, que es el deadline, que cierran las fechas.
Ahí, después de que subiste tus documentos, por ahí de febrero, te avisan si pasas a un proceso de entrevistas. Y una vez que ya pasas este proceso de entrevistas, me imagino que hacia marzo, abril, te confirman si eres aceptado o no. Sí, y es realmente rápido y también depende de lo que tú le digas de las convocatorias a las que vas a aplicar para una beca. Por ejemplo, yo les dije, la fecha límite para tal beca, por ejemplo, la de la Fundación de México en Harvard, era por ahí, me parece, abril, mayo, iba a cerrar. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Si me van a aceptar, yo necesito aplicar a esta convocatoria. Pues sí, sería muy útil para mí tener una respuesta antes. Y lo toman en cuenta porque Perfecto. saben que ellos no dan, al menos en mi programa y en el de Melissa, no dan muchas becas a América Latina. Las Ok. tienen destinadas a otros países y en mi caso yo no tuve una beca de la universidad, entonces tenía que conseguir financiamiento de otros lados y ellos toman en cuenta eso para emitir ahora sí que una decisión final. Buenísimo. ¿Y cómo fue ese día que recibieron su carta de admisión? Ah, pues la verdad es que es una emoción impresionante, es algo que yo no me lo podía creer. Como creo que ni siquiera cuando estás preparando la aplicación te cae el 20 de que estás aplicando a la Universidad de Harvard, pero cuando ves la carta dices, no es posible. Yo jamás hubiera pensado en que yo iba a venir a estudiar acá. Sí, era yo creo que como un sueño, ¿no? Y ves la carta y no lo crees al inicio, después te da mucha emoción, empiezan las llamadas, mamá, familiares, Sí, hermanos, sí, y sí, es sí. la verdad, un momento muy feliz. Sí, la lucha de muchos años, ¿no? Que por ahí desde la universidad lo traías en la cabeza, pero ya cuando traes tu carta de aceptación creo que es un momento muy bonito. Entonces, Mario y Meli, ustedes reciben su carta de aceptación y entonces dicen, bueno, me voy a ir a estudiar a la escuela de medicina de Harvard y viene otro tema importante que es el tema del financiamiento. Una vez que tienes tu carta de aceptación es que empiezas a aplicar, a ver de dónde sacas la lana para irte a estudiar. Entonces me gustaría saber cuál fue su caso en el tema del financiamiento. Si fue un caso de becas en México, si fue un caso de que la universidad les dio financiamiento, alguna institución pública, privada, me gustaría saber cómo fue. Y también me gustaría saber los costos. Por lo regular, en mi programa, por ejemplo, eran como $80,000 al año, ya incluido todo, tanto colegiatura como gastos de vida. Me imagino que para la escuela de medicina no sé si se manejan presupuestos similares. No sé si nos puedan comentar de estas dos cosas. Sí, es similar. La verdad, el costo en cuanto a colegiatura es como $40,000 al año. Y ya con los gastos de manutención, pues sí es más o menos el doble. Lo que tú comentas, creo que es similar en todos los programas de maestría en la universidad. Y ahí viene lo difícil, ¿no? Tienes tu carta, estás muy feliz y después te dicen, bueno, tienes que pagar tanto para poder venirte. Porque sí te piden que les demuestres, que envíes una carta, estados de cuenta del banco, cartas de becas, lo que tú tengas, para sustentar tus gastos y entonces ellos ya empiezan el proceso de la visa, que es el paso que sigue. En mi caso, la verdad, fui muy afortunado. Tuve beca de la Fundación México en Harvard. Ellos me financiaron en cuanto a colegiatura, yo creo que más del 50% del monto. Fue una Buenísimo. muy buena beca. Y también apliqué a CONACYT. El primer año no la tuve, el primer año de la maestría, pero me la autorizaron para el segundo. Y en cuanto al segundo año, creo que te dan como $15,000 para la colegiatura y te dan $1,000 redondeando al mes más o menos para tus gastos de manutención. Hay otro recurso muy bueno que yo tuve, que fue del Banco de México. Ellos tienen un programa de crédito educativo. Entonces Líder. aplicas y ahí tú pides el monto que requieras, pasa un proceso ahora sí que de certificación de tus documentos, lo evalúan y tarda más o menos un mes, yo creo, en que te dicen. Y ahí sí tienes que tener un aval. Es de las cosas que tienes que tener en cuenta si vas a aplicar a ese crédito educativo en Banco de México. Hay que tener un aval y ese aval tiene que tener una propiedad a su nombre para que te puedan que sacar también una este, empresa
se llama Empower, armar todo y la verdad también el apoyo de mi familia. Sin el apoyo de mi familia no estaría acá y no hubiéramos terminado el programa en tiempo y forma. Entonces es de muchos lados. Hay otras personas que son muy afortunadas y tienen becas Fulbright, por ejemplo, creo que les cubre todo. Les cubre tanto la colegiatura como la manutención. Hay otras becas, ¿tú recuerdas alguna otra que te cubra todo? Pero hay programas que dan becas completas. Hay programas que dan becas completas, pero no era nuestro caso. Y Mel sí tuvo otro tipo de apoyos que yo creo que los deberían de considerar porque fueron muy, muy útiles. Sí, yo quiero mencionar que si te pones a ver y a pensar en el monto de la inversión, la verdad es que es algo que te asusta y cualquiera se va de espaldas. Son cantidades, y si las pensamos en pesos, mucho más, ¿no? Es irreal. Yo creo que el 80% de las familias mexicanas no podrían pagar este tipo de programas, y la manera de venir a hacerlo, la manera de venir a estudiarlo es consiguiendo apoyo, consiguiendo becas, que es la única manera. Yo tampoco fui afortunada de tener una sola fuente de manutención. Yo tuve varias aportaciones pequeñas. Una parte pedí el préstamo del Banco de México, otra parte fue la Fundación México en Harvard, que también me ayudó mucho los 2 años que estuve aquí. La fundación te puede apoyar en forma de préstamo o en forma de beca, pero para la Escuela de Medicina específicamente apoyan más, es más fácil que te apoyen en forma de beca. Ah, eso está buenísimo. Sí, Digamos, cómo funciona la Fundación México en Harvard es, tú con una carta de aceptación, ¿no? Puedes pedir o sea, es solamente para personas que ya son admitidas a los programas de Harvard, ¿no? sí, sí, efectivamente. Y a la hora de hacer tu aplicación, tú pones para qué escuela eres y ellos son los que deciden cuánto dinero te van a dar y si te lo van a dar como préstamo o como beca. Entonces te piden mucha información de qué haces, para qué trabajas, cuáles son, o sea, cuál es tu respaldo económico para saber qué tanto te van a apoyar. Ahora, también puedes pedir financiamiento a la escuela de medicina, pero lo que decía Mario es, el apoyo es muy limitado para los latinos. Sí, y depende de los programas. Lo que yo he aprendido es que cada programa, dependiendo de sus presupuestos, ellos deciden, yo tengo tanto presupuesto para becas y lo voy a asignar de tal manera. Mi programa, por ejemplo, es un programa muy pequeño. En mi año había 9 estudiantes al año, el siguiente año había 11. Entonces es un programa con un presupuesto más chico que no tiene becas. El programa de educación médica no puede dar beca a estudiante. El programa de Mario es más grande, pero las becas están asignadas de acuerdo a los criterios que ellos elijan. El programa de salud global tiene mucho más presupuesto para becas, pero ellos deciden a quién la dan, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los lugares del mundo de donde vengan, ¿no? Hay gente que viene de Nigeria, de Uganda, y entonces evidentemente es posible que alguien que tiene una necesidad de ese tamaño se la gane a alguien que viene de América Latina, sobre todo porque si tú comparas México con otros países económicamente, estamos en un lugar, pues, tú eres el economista. Claro. Pero, y las otras fuentes de financiamiento que yo tuve hay una asociación aquí en México que se llama PEO o PEO, es una asociación de mujeres en Estados Unidos, en Estados Unidos, que se dedica a apoyar a las mujeres para que apoyen y hagan sus estudios en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, ellas me apoyaron con beca los 2 años, una parte de la colegiatura, y además hay una beca de la Organización de los Estados Americanos. Ah, buenísimo. También apliqué. Ellos dan pocas becas, pero fui afortunada en tenerla y también me apoyaron con una parte. Entonces, así fue como pudimos estar acá. O sea, digamos, entonces es importante armar un pool de distintos fuentes de financiamiento. Digamos, hay fuentes privadas. Está también el caso de FUNED para temas de maestría aquí en México, que es una organización privada. Está el tema de CONACYT, que es una institución pública. La misma universidad te puede dar dinero. Entiendo que también el Banco de Harvard, por simplemente llevar tu carta de aceptación, te puede dar creo que hasta $20,000 o $15,000. Esos, digamos, son préstamos, no son becas, pero, digamos, a tasas muy bajas durante periodos muy largos que podrían ser muy, muy convenientes si uno se quiere ir.
Y digamos, entonces también están las organizaciones internacionales, lo que comentabas. Entonces hay bastantes organizaciones a las cuales pedir financiamiento. Yo la verdad no he escuchado de un caso de una persona que haya sido aceptada a Harvard y por tema de financiamiento no se haya podido ir. Entonces creo que es muy importante que, si bien es caro lo que decías, Meni, para un gringo es caro, para un mexicano que todavía tiene que hacer la conversión, pues se vuelve también pues mucho más caro. Entonces, a menos que seas como el hijo de Slim, pues digamos, todo mexicano en promedio tiene el mismo problema con el dinero. Pero lo bueno es que hay muy buenos, hay como una diversidad de organizaciones de las que puedes conseguir el financiamiento. O sea, que no sea un impedimento, pues, el tema del dinero. Y qué bueno que lo comentas en cuanto a los plazos y la tasa de interés, eso se me olvidó mencionarlo, pero tanto el Banco de México como el préstamo de aquí del M-Power son préstamos a 10 años con una tasa de interés muy baja. Entonces las mensualidades realmente son bajitas, que te permite ahora sí que respaldarte un poquito más económicamente y también puedes hacer los pagos al capital si es que tienes juntas, no sé, ahorras algo y lo abonas al capital, entonces se reduce todo. Entonces sí es importante eso. Y lo interesante es que, bueno, una vez que ya tienes un título de Harvard, pues esperarías que, digamos, que tu salario, pues también es una inversión, ¿no? Esperarías que tu salario aumentara y entonces, pues ya la carga de, incluso si te vas y pides un préstamo a un banco comercial, pues esperarías que igual y podrías tener los recursos para pagar el préstamo. La verdad es que sí, no se tienen que desmotivar. Suena muchísimo dinero y creo que nunca en mi Sí. vida yo voy a ver tanto dinero, pero pues siempre está sí, siempre hay formas, ¿no? Y creo que la perseverancia es algo clave en esto. O sea, decidiendo que uno va a mandar su aplicación, hay que ponerle toda la carne al asador, Sí, y teniendo la carta de aceptación es no rendirse. Y aquí yo tuve que diferir mi aplicación un año porque el primer año tenía una beca pero no completaba y dije, si me voy así, voy a estar sufriendo, no voy a poder ni siquiera tener dinero para comer, entonces no me puedo ir en estas circunstancias. Hablé con la universidad, les pedí que me guardaran mi lugar un año y entonces ellos son bastante comprensivos para eso y entonces tuve un año completo para seguir tocando puertas en todos lados, universidades, así, hablando. Tengo una carta de aceptación y creo que depende mucho del programa en el que estés, pero hay que pensar en a quién le pudiera interesar que tú estudies esa maestría, ¿no? claro. Si yo vivo en Monterrey o si yo vivo en Guadalajara, si yo vivo en San Luis Potosí y estudié en la Universidad de San Luis Potosí o trabajo con una empresa en San Luis Potosí, negociar con empresas, con organizaciones no gubernamentales, con gente que pudiera estar interesada en invertir en tu educación. Claro, buenísimo. Pues muchísimas gracias, Mario y Meli, por esta primera parte del antes. Ahora me gustaría entrar a la etapa del durante. Y digamos, sobre esta etapa me gustaría tocar dos temas. El qué les gustó y qué no les gustó dentro del salón de clases, o sea, un poco las dinámicas de la escuela, qué sentían que era distinto a México, que sí les gustó, que no les gustó. Y segundo, el tema fuera del salón de clases, también qué les gustó y qué no les gustó, pero quizás arrancar con dentro del salón de clases. ¿Qué fue lo que les gustó muchísimo de su estancia y qué es lo que quizás no les gustó tanto o retos que tuvieron que enfrentar siendo mexicanos estudiando en la Universidad de Harvard? De manera general, yo creo que el reto más fuerte es llegar a una cultura que no conoces, en un idioma que no es tu idioma, y sentarte a tomar clases y tratar de aprender. Además, en nuestro caso fue regresar al salón de clases después de haber estado como médico trabajando en la residencia. Sí, claro. Los primeros meses, la verdad es que son difíciles, ¿no? Muy difíciles. Acostumbrarse a pensar, a hablar y aprender en inglés, a mí me daba dolor de cabeza en las tardes, por ejemplo, y a leer, y tienes que leer muchos artículos para la clase del día siguiente, pero al principio yo leía muy lento, entonces esa parte fue muy difícil los primeros meses. Afortunadamente, en el caso de mi programa, te decía, es una clase pequeña, somos 11 estudiantes y la dinámica es muy amigable. Yo en el salón de clases me sentía muy cómoda.
además de que mi maestría es en educación, entonces todas las clases siguen prácticas de educación basadas en evidencia y eso para mí fue otro shock. O sea, yo estaba acostumbrada a las clases en las que el profesor se para enfrente y te habla 2 horas y tú te duermes, y las clases en mi maestría son completamente diferentes, siguiendo una metodología en la que el adulto puede aprender mejor, aprendizaje activo, aplicar lo que estás aprendiendo con ejercicios, entonces eso fue muy impactante para mí. Decirte que no me gustó de mi maestría, creo que no podría identificar algo específicamente que no me haya gustado, más que dura poco tiempo, que se acaba, que el tiempo que tienes es muy poco para aprender y para conocer todo. Hice una tesis y me hubiera gustado hacer mi proyecto de tesis de una manera distinta. Yo creo que si hoy me fuera hace 2 años, hubiera planeado una tesis distinta, pero hasta eso es proceso de aprendizaje, ¿no? No sé en tu caso. Sí, yo creo que de las cosas más padres es tener la interacción con personas de todo el mundo. Eso es muy enriquecedor para las clases y para el crecimiento personal, la interacción, como dice Melissa, con los profesores que te dan los cursos y con tus compañeros, las prácticas que tienes con ellos, los proyectos que tienes que llevar a cabo, te hace muy interactivo, cosa que en México nos falta quizá un poquito más. De las cosas que me hubiera gustado que fueran un poquito diferentes, tienen cursos intensivos. En este caso son 3. Los que llegas en julio, en mi caso, y llegas y son 2 semanas de 8 a 5 de estadística y de programación, muy, 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 muy intenso, que yo creo que eso sí me cansó un poquito y me costó trabajo acostumbrarme al ritmo que tenía que agarrar, porque tú no sabes nada de programación y estadística, no sabes nada o muy poco de bioestadística realmente, que es ahora sí que la parte principal de mi programa. Entonces, acostumbrarte a ese ritmo y que te lo pongan todo en 3 semanas en un curso intensivo, eso me hubiera gustado que hubiera sido un poquito diferente. Pero el contenido, la verdad es que me gustó muchísimo. De las cosas que me gustan mucho de mi programa es que van de la mano la práctica con la teoría. Tus proyectos de tesis tienes que llevarlos a cabo en esos 2 años, si se puede publicarlos, pero en esos 2 proyectos implementas todo lo que aprendes en la maestría. Entonces se complementa muy bien el aula, las clases que llevas con los compañeros y tu proyecto de investigación. De hecho, tiene casi un 50% del peso de tus proyectos de investigación y los cursos que tomas en la maestría. Y también me gustó mucho, que fue algo que me hubiera gustado aprovechar un poquito más, es que puedes tomar clases en la escuela de Harvard que tú quieras. Si quieres, puedes tomar en la escuela de gobierno, o puedes ir a la escuela de negocios, o puedes tomar donde tú quieras, incluso en el MIT. Entonces, eso me hubiera gustado saberlo desde un inicio, aprovecharlo y tomar más cursos y llevarme un poquito más de la universidad, porque tiene infinidad de recursos. Entonces, eso me hubiera gustado aprovecharlo un poquito más. Pero en general, la verdad es que muy contento con el programa. Sí, y también un tema muy padre, digo, quizás en medicina mucho más, es que pues Boston es una ciudad llena de universidades, ¿no? Y entonces, pues está el caso del MIT, pero también te podrías ir a tomar clases con varias universidades que hay por ahí. Creo que en caso de medicina es como de los lugares más padres para ser médico. Entonces eso está muy padre. Lo que sí es que no te dicen muy al inicio que puedes tomar clases, o de repente ya estás con una carga muy pesada y por más que quieras llevar una clase extra, pues ya la vida no te da, ¿no? Eso fue mi caso, por ejemplo. Y me da mucho gusto que menciones eso porque creo que no lo habíamos mencionado. En el caso de medicina, Boston tiene los mejores hospitales de Estados Unidos. Está el Massachusetts General Hospital, el Brigham and Women's Hospital, el Beth Israel, el Boston Children's Hospital, y todos esos hospitales trabajan de la mano con la Escuela de Medicina. Entonces, entrar a la Escuela de Medicina y a cualquier programa de la Escuela de Medicina automáticamente te abre las puertas de esos 4 hospitales. Y tú le puedes mandar un correo al doctor que quieras de cualquiera de esos 4 hospitales y te va a contestar, y puedes buscar un mentor en cualquiera de esos 4 hospitales y o sea, es muy probable, tanto, bueno, Mario platicará de su experiencia, pero yo tuve oportunidad de conocer gente de distintos hospitales y es muy bueno ver el nivel del sistema de salud, al menos aquí en Boston, en esos hospitales. Sí, y el sistema de investigación es muy, muy diferente. Como dice Melissa,
tú dices, estás aceptado y puedes platicar con quien tú quieras, con el investigador que tú quieras del área de medicina y de los hospitales que mencionó Melissa. Entonces, si te abre esas puertas a esos laboratorios enormes y a esas colaboraciones, entonces eso es, yo creo que muy, muy importante y de lo más valioso, que interactúas con personas que tienen laboratorios de investigación muy grandes como no los tenemos en México, que publican mucho. Entonces sí, te subes a una máquina que va mucho más rápido en comparación a lo que tenemos nosotros en México. Lamentablemente aquí los médicos, por ejemplo, y a ponerlo en perspectiva, dividen su tiempo. La mitad del tiempo hacen investigación y la mitad del tiempo lo dedican a la clínica. Entonces, en México es diferente. En México tienes que tener 2 trabajos clínicos, hacer investigación si puedes los fines de semana o tienes que buscarte el tiempo. Entonces, sí, es muy diferente la perspectiva y te ayuda mucho a concentrarte en lo que tienes que hacer y pues en querer llevar las cosas como se hacen aquí a México un poquito. Ojalá en el futuro se permita un poquito más a los médicos, tanto en su formación como tal, y cuando te gradúas a tener una exposición más amplia en investigación. O sea, resumiendo un poco, lo padre es que no solamente lo que te ofrece la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, sino también fuera, ¿no? Dado que es un lugar con bastantes hospitales muy buenos, pues tienes la oportunidad también de complementar muy bien la otra parte. Y pues creo que eso está muy padre. O sea, algo que te ofrece irte a Harvard, pues no solamente es Harvard, sino también todo lo demás, ¿no? Eso está muy bien. Particularmente en medicina, digo, en otras pues habrá otras universidades, digo, si quieres estudiar tecnología, te vas a Stanford y ahí está todo Silicon Valley y demás. Pero en el caso de Harvard, pues creo que esto es un plus que podría ser muy, muy interesante para la gente que quiere estudiar algo de medicina. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias bueno, no, todavía no. Me gustaría hablar del tema de fuera del salón de clases. Para un mexicano que se va a vivir a la parte de Cambridge, Boston, ¿ustedes qué sintieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó de su estancia en estos 2 años? Digo, todavía están allá, pero en su estancia como estudiantes. Yo creo que Boston es una ciudad muy bonita en el sentido de edificios, parques y todo, pero también el ambiente es muy bonito y multicultural. Te encuentras personas de todo el mundo todo el tiempo. Yo creo que eso es muy padre. Tienes todo y no es tan grande como Nueva York, por ejemplo. Lo que tú quieras lo encuentras aquí en Boston, pero no es tan concurrido como Ciudad de México, tan concurrido como Nueva York. El frío sí está tremendo en el invierno, eso es algo que no nos gustó mucho. Nos ha tocado inviernos no tan malos, no con tanta nieve, pero el clima también muy agradable y yo creo que pues buscas también el contacto con otros latinos, la verdad. Aunque te vengas acá a Boston y a Estados Unidos, siempre buscas tener interacción con otros mexicanos que estén en la misma escuela o en otras escuelas y hemos hecho muy buena amistad con algunos compañeros por acá. Yo creo que es lo más padre. Sí, la ciudad tiene muchísimas atracciones, o sea, no, no acabas de visitar los museos y las, los restaurantes. Es una La ciudad. comida no es muy buena, ¿eh? Yo sí tengo que ser sincero. La comida de Boston no Bueno, me pareció no la... encuentras tacos al pastor, no encuentras. O sea, como mexicano sí la sufres, pero yo siento que especialmente Boston no es tampoco una ciudad muy buena en cuanto a comida. No sé, fue mi impresión. No sé. Algo que tiene es que tiene muy buena movilidad, ¿no? Sí, La gente que vive aquí dice que el transporte público es muy malo, pero la realidad es que es muy bueno. Muy, sí, digo, los estándares de México, pues sí es distinto, ¿no? sí. En el caso de la Escuela de Medicina está más al sur, está en la parte de Boston, Longwood, le llaman el área, que está más cerca de la parte central de Boston. El resto de las escuelas de la Universidad de Harvard están en el norte, como en Cambridge, y es como si fuera el Estado de México y el Distrito Federal. Entonces puede ser que las zonas sean un poco distintas, Sí. eh, pero la ciudad es preciosa y el otoño, salir y ver los árboles por todos lados, y creo que también la cultura. La gente vive de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. Todos los carros se paran cuando vas a cruzar la calle y son cosas que nos gustaría aprender de esta sociedad.
Ahora, también dicen que los conductores de Boston no son los más amigables, ¿no? Como que tienen mala fama, pero siento que con nuestros estándares de mexicano, pues sí, digamos, sí son buenos y amigables y muy buena onda. Me gustaría saber en el tema de pareja, entiendo que ahorita tuvieron un bebé, para las personas que igual y se van casados o con bebés, un poco es complicado, ¿qué tan, cómo es la dinámica de, digo, también está el tema de de buscar una nani, alguien que les cuide los bebés, que puede ser muy caro, digo, no sé cómo es ese tema. Pues realmente la experiencia es de un mes. Sí, Nuestro bebé tiene un mes, pero hasta ahorita nos ha ido bien. ok, En cuanto al trabajo, por ejemplo, a mí sí me dieron un permiso de paternidad de 8 semanas, cosa que en México ni en sueños me lo hubieran dado. Con Melissa sucede algo similar, tiene un permiso de maternidad y nos va a permitir adaptarnos al nuevo, ahora sí que la nueva rutina que vamos a tener. Pero siempre hay los recursos, como comentas, de conseguir una nanny. Sí, creo que son caras. Sí, tener a alguien que te apoye va a ser un poquito caro, pero tenemos la ventaja en los trabajos que nos va a permitir trabajar mucho tiempo desde casa. Entonces esperemos que ese no sea un problema, pero para las personas que tienen ya más hijos más grandes, las escuelas son muy buenas aquí, en el nivel, ahora sí que preescolar y antes de la universidad, todas las escuelas son muy buenas. Si es cara la renta, por ejemplo, si vienes ya con tu familia y vas a rentar, no sé, una casa o un departamento con 2 o 3 cuartos, sí va a ser caro. Entonces eso yo creo que es de lo que sí tienes que planear muy bien, pero yo creo que sí te puedes adaptar con tu familia fácilmente acá y conseguir toda la red de apoyo que necesitas para seguir estudiando. sí, buenísimo. Por lo regular en las páginas de internet ponen el presupuesto si te vas casado, que creo que se eleva un poquito más en cuanto a las rentas, lo que comentabas. O sea, conseguir un piso de 2, 3 cuartos, pues es mucho más caro que irte solito, ¿no? Pero bueno, ahí en las páginas de internet, por lo menos en el caso de la Kennedy, pues te venía algunos presupuestos de eso. Entonces, pues bueno, ojalá y bueno, que vaya todo muy bien con el bebé allá también. Entiendo que pues es ahorita también una época medio complicada, ¿no? Con el tema de la pandemia. Sí. Buenísimo. Entonces, aquí hacen una pregunta que dice, en cuanto a los temas de hospitales, ustedes buscaron presentar los USMLE y Match con el fin de continuar la parte clínica. Eso no lo entendí muy bien. Eh, el, ¿Te acuerdas que te platicaba que cuando vienes te piden que tengas la carrera de medicina? Sí, Eh, Prácticamente aquí en Estados Unidos la especialidad que hicimos en México no les vale. Entonces, a la persona que quiera estudiar medicina o revalidar sus estudios de medicina aquí en Estados Unidos tiene que hacer una serie de exámenes que son el USMLE. Es un proceso largo que más o menos tarda un año, incluye 3 exámenes y eso es para revalidar tus estudios de medicina y decir, tengo un título de médico aquí en Estados Unidos. Y el match es el proceso que se utiliza para asignar a las personas que van saliendo de la carrera de medicina a una sede de una especialidad o residencia médica. En nuestro caso, nosotros es algo en lo que no estamos interesados en hacer porque lleva mucho tiempo, esfuerzo, además de que tendríamos que volver a hacer la especialidad aquí en Estados Unidos y es algo que por decisión personal no queremos quedarnos aquí de manera permanente. No sé si quieres ok. agregar. Sí, yo creo que es muy interesante porque nosotros ya tenemos la especialidad y veníamos con la especialidad de Estados Unidos. Entonces no era parte de nuestros planes hacer una residencia, una especialidad médica aquí en Estados Unidos, pero sí hemos tenido compañeros, Cristian Cerecedo, me parece que se apellida, es un compañero que estudió mi maestría, estuvo en la maestría y después hizo los exámenes que comenta Melissa y entró a hacer la especialidad aquí en Estados Unidos. Entonces, para aquellos médicos que todavía son médicos generales y que están pensando en hacer una especialidad, puede ser que Estados Unidos sea una buena opción y puede ser que una maestría, en este caso en la Escuela de Medicina, sea un buen trampolín para acceder a un programa de especialización en medicina en Estados Unidos. Sí es más competitivo, pero también tener el background de tener la licenciatura en México y un programa de maestría aquí y después aplicar la residencia, yo creo que es también un muy buen camino
que debieran considerar los médicos generales que todavía no tienen una especialidad. Entonces yo creo que eso sí es importante. Que en México, platicábamos Melissa y yo en la mañana, creo que el año pasado hubo 40,000 aplicantes más o menos a las especialidades y quedaron como 10,000. Entonces anda como en el 25% de aceptación. Y acá en Estados Unidos es diferente, pero si tienes también la oportunidad de aplicar, revalidar tus estudios con esos exámenes, hacer tu maestría y después irte a la especialidad que tú quieras. Yo creo que sí es un buen plan también. Y creo que es algo muy personal, que depende mucho del momento de vida en el que te encuentres Claro. y de tus planes a futuro. Habrá para quien venir y hacer los exámenes y hacer acá la residencia sea un plan muy bueno. Habrá otras personas que ya tengan familia o quieran venir solo por un periodo más limitado de tiempo. Y lo que es importante es que cualquiera de esas opciones es válida, es posible. Y aquí, al menos el sistema educativo y el sistema de hospitales de Estados Unidos es flexible como para adaptarse a las necesidades de las personas. Perfecto, buenísimo. Pues muchas gracias por la información, Mel y Mario. Entonces, me gustaría ya por tema de tiempo pasar a la etapa del después. Ustedes, bueno, Mario, tú terminaste el año pasado, Mel y tú terminas este año. Y entonces, ¿de qué forma este programa les ayudó al tema profesional? ¿De qué manera encajaba en sus planes futuros? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Y bueno, quizás platicar de esta parte. También ha tenido una pregunta de qué tanta oportunidad hay de quedarse en el doctorado tras la maestría. Quizás también comentar las posibilidades que hay después de que te gradúas de una maestría en la Escuela de Medicina. Sí, bueno, en mi caso, con la maestría en educación, la verdad es que mis planes cuando vine aquí era terminar la maestría, regresar a México y trabajar en un hospital, fortaleciendo la educación en un sistema de residencia en mi especialidad, que es obstetricia. Y creo que ese sigue siendo el plan a futuro, a largo plazo. Tengo la esperanza de regresar a México y trabajar para fortalecer los programas de residencia en obstetricia. De manera actual, estoy aquí trabajando en el OPT, o es OPT, que es una extensión que tú puedes hacer a tu visa de estudiante para quedarte en Estados Unidos a hacer un trabajo, adquirir experiencia en lo que sea, siempre y cuando esté relacionado con el área en la que tú estudiaste. Fui muy afortunada y estoy trabajando para la Escuela de Medicina en un departamento que coordina varias de las maestrías en la Escuela de Medicina, en la parte educativa, pues. Y con todo esto de la pandemia y de la educación a distancia, mucho del trabajo que yo estoy haciendo, que estuve haciendo en los últimos meses, es ayudar a mover el programa de maestría del programa presencial, clase, a un programa que al menos en este momento está haciendo totalmente en línea. Y pues es... Ahora, el OPT es de un año, ¿no? Tiene como una fecha de caducidad que en la mayoría, por ejemplo, en mi caso era como un año, máximo año y medio, no recuerdo muy bien. ¿En su caso el OPT es igual? Ahí sí varía un poquito. Ahora sí que te mandan tu documentación para la visa y viene una clave con la que tú al egresar, con esa clave checas a qué tanto tiempo puedes quedarte en OPT. Y en nuestro caso son 3 años. Ah, Yo ahorita buenísimo. estoy con mi OPT, empezando el segundo año, y yo al terminar la maestría me quedé a trabajar con mi mentora, que trabaja en el Brigham, el hospital en donde hice mi proyecto de tesis, entonces me quedé a trabajar con mi jefa y estoy haciendo investigación, entonces estoy aplicando lo que aprendí en la maestría, día con día es lo que hago. Y Buenísimo. podemos quedarnos hasta 3 años. Hasta 3 Y, años. y sobre esta pregunta, ¿ustedes consideraron el doctorado? ¿Hay la posibilidad de echarse un doctorado después de la maestría? Sí, yo creo que es muy, muy, muy probable para aquellos que les interese. Sí, para la mayoría de los programas de doctorado te piden como requisito tener una maestría en salud pública, en investigación clínica o en un área relacionada para que puedas aplicar. Y yo creo que sí te abre mucho o te incrementa las posibilidades de quedar en un programa de doctorado si tienes un programa de maestría de Harvard y si tienes ya algunas publicaciones que te ayuden ahora sí que a respaldar tu CV. Yo creo que sí, sí ayuda mucho tener el programa de la maestría, ayuda mucho tener las publicaciones y continuar trabajando en investigación. Eso fortalece una aplicación para un doctorado. Yo creo que sí,
sí es muy, muy viable. Tengo un compañero, buen amigo Edgar, él está con ese plan, está ahorita terminando la maestría, va a salir en mayo, y él quiere hacer un doctorado en epidemiología. Entonces se enlaza muy bien, porque muchos de los mentores o los doctores o las personas que están en el Ya te doctorado conocen. ya te conocen, te puedes entrevistar con ellos, están en el mismo campus, entonces vas, te entrevistas, sí facilita, la verdad es que sí facilita tu aplicación y la fortalece, pensando en un doctorado. Y después sigue el postdoc, y conocemos gente que ha hecho postdocs y se quedan doctorado y luego otros de postdoc, otros 8 años, entonces te puedes quedar aquí toda la vida si quieres. Sí, sí, sí. Lo difícil es cuando ya cortar, ¿no? Decir, bueno, ya me quiero regresar a México y ya. Sí, pero en el tema de doctorado creo que aplica para todas las escuelas, dado que tomas clases con las personas que por lo regular están en los comités, pues ya cuando presentas una solicitud, pues es mucho más fácil que te conozcan, que sepan quién eres y demás, a que si aplicas fuera resulta un poco más complicado. Y bueno, si ya estás ahí, pues aprovechar la red de contactos y la red de profesores para conseguir una oportunidad así. Pues creo que ya estamos terminando. Creo que ya atendimos las tres partes. Me gustaría entonces cerrar este webinar con una pregunta muy general para ambos, que es si ustedes tuvieran la oportunidad de hablar con Mario y con Meli de 20, 21, 22, 23 años, ¿ustedes qué les recomendarían? Tres consejos que les darían ustedes para, un poco viendo en retrospectiva, para que pues, puedan hacer una buena aplicación, que están pensando no saben si son buenos para aplicar a Harvard, que traen dudas. ¿Ustedes qué les dirían? Tres consejos muy prácticos a Mario y a Meli de 22, 23 años para hacer una buena aplicación. Yo creo que lo primero que yo diría es posible, ¿no? Atrévete a pensar que es posible hacer un posgrado en una universidad, en las mejores universidades del mundo. No, confía en lo que has hecho y cree que es posible. El segundo consejo sería ser perseverante y no te rindas, porque no es fácil ni la aplicación, ni entrar, ni estudiar, pero creo que la clave de seguir avanzando es tener perseverancia y no rendirse. El tercer consejo sería disfrútalo, disfruta cada etapa, porque en el tiempo de estar en la maestría y el tiempo de estar preparando, incluso la aplicación, estar escribiendo los ensayos, cada cosa te enseña y te hace aprender. Buenísimo. Muchas gracias, Meli. Mario. Sí, yo creo que pensando en los 22, 23, que es cuando estás acabando la licenciatura en medicina, pensar un poco en ampliar la perspectiva de los caminos que puedes seguir. Que yo creo que lo comentó Mel, pero para nosotros haces la carrera, después haces tu especialidad, tu subespecialidad, y te pones a trabajar en una institución y en el medio privado, y esa es la definición de muchos de ser exitoso, y lo respeto mucho, porque yo seguí ese camino. Pero estando en esa etapa, alguien que va acabando la carrera de medicina, yo creo que es muy importante ver hacia otros lados, y hay ahorita mucho en donde enfocarse. De una licenciatura te puedes brincar sin hacer ninguna especialidad, hacer una maestría en investigación clínica, si es lo que te gusta, o en muchos de los otros programas que hay. Después te pasas a hacer un doctorado y puedes contribuir de una manera muy importante desde otros nichos, desde otros puntos de vista a la medicina y a la salud en general de las personas. Entonces yo creo que ampliar la perspectiva ese es un buen punto. En cuanto a la aplicación, no autoexcluirse. Yo la verdad cuando estaba pensando en los procesos de aplicación a la maestría, cuando dije sí la quiero hacer, teníamos una lista de las universidades y a Harvard lo tenía arriba a la derecha, fuera, o sea, no estaba en mis planes porque yo me autoexcluía, yo no soy, para mí no es, no lo voy a lograr. Entonces, que no se excluyan de esos programas, inténtenlo, yo creo que el que quiera lo puede lograr. Y finalmente, en cuanto a la aplicación, prepararla con tiempo. Yo creo que es lo más importante, prepararla con tiempo, saber cuáles son los requisitos, saber cuáles son los caminos, y en cuanto a eso, prepararla con tiempo, ten plan B y C, porque nosotros así nos pasó. Yo apliqué a una maestría
en Barcelona, ahí me aceptaron, apliqué en Columbia y no me aceptaron y apliqué en Harvard. Entonces siempre hay que tener plan A, B, C, por si algo no funciona, te vas con el plan B. Y como dice Mel, seguirlo intentando. Si por algo este año no quedaste, fortalece tu aplicación y vuelve a aplicar el próximo ciclo, si es lo que quieres. También creo que se vuelve muy relevante acercarse, ¿no? Tener estos espacios, acercarte con las personas que ya pasaron por estos procesos, que te cuenten sus experiencias, ponerles caras, saber que también pues son personas de carne y hueso que la sufrieron. Creo que también eso se vuelve muy relevante. Sí, y por favor, nuestra información de contacto a cualquier persona que te la pida con toda confianza, y estamos para apoyar a cualquier médico, enfermera, dentista o del área de la salud que quiera unir acá a hacer un programa de maestría, doctorado, postdoctorado, lo que sea, en lo que le podamos ayudar, con todo gusto. La verdad es que sí facilita mucho el camino, el saber hacia dónde debes caminar y cómo dirigirte. Sí, y lo que más nos gustaría es que hubiera más mexicanos en la escuela de medicina, ¿no? Sería así. ¿Es una comunidad grande? Eso sí no lo pregunté. No, Como que a mí me ha costado encontrar mexicanos estudiando en la escuela de medicina. Al menos en nuestros programas, tanto Mario como yo fuimos los primeros mexicanos en venir. Buenísimo. Afortunadamente, después de nosotros, en las generaciones de abajo, en mi programa hay uno y en el programa de Mario hay 2 o 3. Tenemos un par de amigos que conocimos justo porque estaban interesados en venir y en el proceso de preguntarnos las cosas. Al final decidieron venirse y lo lograron, entonces ya están acá y por eso, mientras más gente quiera venir, con toda confianza que nos contacten, que alguien te acompañe en este camino es muy importante, como dices. Pues muchísimas gracias, Mario y Meli. La verdad es que es bueno saber que están abriendo puertas y que pues más mexicanos tomen estas oportunidades y puedan también tener este tipo de experiencias que creo yo en mi caso particular fue una experiencia de vida que te cambia no solamente en temas profesionales, sino también en temas personales. Aprendes a ver las cosas de otra forma. Y bueno, pues les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo. Podrían anotar en el chat su correo si quieren, Meli y Mario, para que puedan escribirles de cualquier forma en nuestras redes sociales, Mi Camino a Harvard, tanto en Facebook como en Instagram. Vamos también a publicar los contactos de Mario y Meli para que les puedan escribir y también se puedan orientar respecto a los procesos. Bueno, nada más que agradecerles. La verdad es que este proyecto lo que busca es eso, no solamente informarlos, que creo que es algo muy valioso, pero también motivarlos, saber que estas experiencias están al alcance pues de nosotros como mexicanos, lo que decía Mario, romper estas barreras mentales y saber que estas posibilidades son reales para digamos, para todos los mexicanos con interés en estudiar un posgrado así. Entonces, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Síganos en nuestras redes sociales. Este webinar se va a subir a YouTube para que lo puedan consultar también. Y bueno, pues nada, esperemos que estén muy bien, que se la pasen, que este tema de la pandemia pues no esté tan grave para ustedes. Y pues nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias, Mario y Meli. Muchísimas gracias a todos. Por la invitación. Gracias, Giovanni, por la invitación y felicidades. Yo creo que es una excelente iniciativa. Ojalá mucha gente se anime a aplicar y venir acá. Y que los busquen también para las preguntas que puedan tener. Ya tienen sus contactos ahí. Pues nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Bye.